Mis padres rieron, eres un fracasado inútil. Aprende de tu hermano. Así que les dije, que él pague sus cuentas, porque ya no mandaré ni $1 más. Mi padre, sorprendido, dijo, ¿qué dinero? Miré a mi hermano, que estaba pálido, y el caos se desató. Me llamo Andrés, y desde que tengo memoria, siempre he sentido que cargaba un peso invisible sobre los hombros. No era algo que pudiera tocar o señalar con el dedo, pero estaba ahí, en las miradas de mis padres, en sus palabras afiladas, en la forma en que siempre me comparaban con mi hermano menor, Nicolás. Fracasado, inútil, desperdicio. Esas palabras se me clavaban como cuchillos cada vez que las escuchaba. Y, créanme, las escuché muchas veces mientras crecía en nuestra pequeña casa en un barrio humilde de la ciudad. Éramos una familia sencilla. Mi padre, Luis, trabajaba en una gasolinera. Era un hombre duro, de pocas palabras, pero, cuando hablaba, sus comentarios solían ser directos, muchas veces hirientes. Mi madre, Marta, se encargaba de la casa y, a veces, vendía comida casera a los vecinos para ayudar con los gastos. Siempre estaba ocupada, corriendo de un lado a otro, pero nunca demasiado ocupada para recordarme que no estaba a la altura de sus expectativas. Y luego estaba Nicolás, mi hermano menor, el orgullo de la familia, el que siempre parecía hacer las cosas bien. Nicolás y yo nos llevábamos bien a pesar de todo. Él era un año menor que yo, pero siempre parecía tenerlo todo bajo control. Desde pequeño tenía una chispa que yo envidiaba en secreto. Era carismático, rápido para pensar y siempre encontraba la manera de salir adelante. Cuando éramos adolescentes, compartíamos todo, íbamos a jugar fútbol con los chicos del barrio, nos escapábamos a fiestas los fines de semana, aunque él era el menor, a veces sentía que era él quien me cuidaba a mí. Me acuerdo de las noches en las que nos sentábamos en el tejado de la casa, mirando las estrellas, hablando de lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Yo soñaba con ser ingeniero, construir cosas grandes, puentes, edificios. Nicolás quería viajar, conocer el mundo, ser libre. Éramos diferentes, pero nos entendíamos. Sin embargo, la vida no fue tan amable conmigo como lo fue con él. Después de terminar la secundaria, intenté entrar a la universidad, pero no pude pagar la matrícula. Mis notas eran buenas, pero, sin dinero, no había mucho que hacer. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa que me diera algo de estabilidad, pero, en nuestra ciudad, las oportunidades eran pocas, los empleos eran escasos y los pocos que había pagaban una miseria. Pasé meses, luego años, yendo de entrevista en entrevista, de fábrica en fábrica, de tienda en tienda. Pero siempre recibía la misma respuesta, no hay vacantes o no tienes experiencia. Cada rechazo era como un golpe más al orgullo que ya tenía maltrecho. Mientras tanto, Nicolás siempre encontraba algo. No eran trabajos estables, pero él se las arreglaba. A veces trabajaba como repartidor, otras como ayudante en un mercado o descargando camiones. No ganaba mucho, pero era suficiente para que mis padres lo vieran como el héroe de la casa. Mira a tu hermano, me decía mi madre mientras preparaba la cena. Él sí se mueve, él sí aporta. ¿Y tú? Todo el día sentado sin hacer nada. Mi padre no se quedaba atrás. Eres un inútil, Andrés. Aprende de Nicolás. Él sí tiene futuro. Esas palabras me dolían, pero no podía culpar a Nicolás. Él no tenía la culpa de que mis padres me vieran como un fracaso. De hecho, él siempre intentaba animarme. No les hagas caso, Andrés, me decía cuando nos quedábamos solos. Tú eres inteligente, vas a encontrar algo. Solo es cuestión de tiempo. Y yo le creía, porque Nicolás siempre tenía esa habilidad de hacerme sentir que las cosas iban a mejorar. Pero el tiempo pasó, y las cosas no mejoraron. A los 24 años, me sentía atrapado. La ciudad parecía un callejón sin salida, y cada día que pasaba en esa casa, escuchando los comentarios de mis padres, sentía que me hundía más. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, me iría a otro país. No sabía exactamente a dónde, pero tenía que intentarlo. Había oído historias de gente que se iba al extranjero, trabajaba duro y lograba salir adelante. Si no había oportunidades aquí, tal vez las encontraría allá. Cuando les conté a mis padres, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Mi madre se rió, una risa seca y cruel. ¿Tú, irte al extranjero? Por favor, Andrés, si aquí no haces nada, allá vas a ser igual de inútil. Mi padre fue más directo, no pierdas el tiempo. No tienes lo que se necesita para triunfar. Quédate aquí y busca un trabajo de una vez. Sus palabras me quemaron por dentro, pero no les respondí. No tenía sentido. Ellos ya habían decidido quién era yo. Nicolás, en cambio, fue diferente. Esa noche, mientras compartíamos una cerveza en el tejado, me miró con seriedad y me dijo, Andrés, yo confío en ti. Sé que te va a ir bien. Eres fuerte, más de lo que crees. Solo no te rindas, ¿sí? Sus palabras me dieron un poco de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Le prometí que no lo decepcionaría, y nos dimos un abrazo antes de que me fuera a dormir. Un mes después, con los pocos ahorros que había juntado y un boleto de avión que compré pidiendo prestado, me subí a un avión rumbo a un país del que sabía poco. No voy a mentir, estaba aterrado.
No conocía a nadie, no dominaba el idioma y no tenía idea de qué me esperaba. Pero también estaba decidido. Iba a demostrarles a mis padres, y a mí mismo, que no era el fracasado que ellos pensaban. Llegar a un país extraño es como caer en un mundo donde todo es nuevo y, al mismo tiempo, aterrador. Las primeras semanas fueron un caos. No entendía bien el idioma, y encontrar un lugar donde dormir fue una odisea. Terminé rentando una habitación pequeña en un edificio viejo, compartiendo baño y cocina con otras 5 personas. Pero no me quejé. Sabía que tenía que empezar desde abajo. El primer trabajo que conseguí fue como obrero de construcción. Era un trabajo agotador, levantando bloques, cargando sacos de cemento bajo el sol, trabajando de sol a sol. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía cada noche, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo. Al final de la primera semana, cuando recibí mi primer pago, me senté en mi habitación y conté cada billete con una sonrisa. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado con mi propio esfuerzo. Con el tiempo, fui aprendiendo. Mejoré mi idioma, hice algunos amigos y empecé a moverme de un trabajo a otro. Después de la construcción, trabajé como mesero en un restaurante pequeño. No era glamoroso, pero me gustaba. Me movía rápido, aprendí a llevar bandejas llenas de platos sin derramar nada, y las propinas ayudaban a que mi cuenta bancaria creciera poco a poco. Luego pasé a otro trabajo, esta vez en una fábrica, y después a otro restaurante. Cada empleo era una lección, una oportunidad para aprender algo nuevo. A pesar de lo duro que era, empecé a sentir que mi vida tenía sentido. Por primera vez, no me sentía como el inútil que mis padres decían que era. Estaba construyendo algo, aunque fuera desde cero. Y entonces pensé en ellos. A pesar de todo lo que me habían dicho, seguía queriéndolos. Quería que estuvieran bien, que tuvieran una vida mejor. Así que decidí empezar a enviarles dinero. No quería hacerlo directamente, no sé por qué, pero la idea de hablar con ellos y escuchar sus críticas otra vez me dolía demasiado. Así que contacté a Nicolás, le escribí por WhatsApp y le conté que me estaba yendo bien, que quería ayudar a la familia. Le dije que le enviaría dinero a su cuenta y que él se encargara de dárselo a mis padres. Le pedí que les dijera que yo estaba trabajando duro, que me estaba yendo bien y que ese dinero era para que pagaran las cuentas, se dieran algunos gustos o lo que necesitaran. Nicolás aceptó de inmediato. Claro, hermano, yo me encargo. Estoy orgulloso de ti, me escribió. Sus palabras me llenaron de fuerza. Empecé a enviar dinero cada mes. Al principio eran cantidades pequeñas, pero, conforme mi situación mejoró, empecé a enviar más. Un día, le pedí a Nicolás que comprara una nevera nueva para la casa, porque la que tenían ya estaba vieja y apenas funcionaba. Otro mes, le envié dinero para que compraran un televisor grande, de 70 pulgadas, para que mi papá pudiera ver sus partidos de fútbol como siempre había querido. Incluso, después de ahorrar durante meses, le envié una cantidad grande para que alquilaran una casa más grande, más cómoda, en un mejor barrio. Quería que mis padres tuvieran una vida mejor, y confiaba en Nicolás para que se encargara de todo. Lo extraño era que nunca recibí un mensaje de mis padres agradeciéndome. Ni una llamada, ni un texto, nada. Al principio, pensé que tal vez estaban ocupados o que quizás después llamarían, pero no le di mucha importancia. Estaba tan ocupado trabajando, aprendiendo y tratando de construir una vida nueva que no tenía tiempo para pensar en eso. Además, confiaba en Nicolás. Él siempre había sido mi apoyo, mi hermano, el que creía en mí cuando nadie más lo hacía. Pasaron 2 años de trabajar sin parar, de noches sin dormir, de ahorrar cada centavo que podía. En ese tiempo, me convertí en una persona diferente. No era el Andrés que se había ido de su ciudad con la cabeza baja y el corazón roto. Era alguien que había aprendido a valerse por sí mismo, que había enfrentado retos y los había superado. Y, aunque todavía llevaba las cicatrices de las palabras de mis padres, también llevaba conmigo el orgullo de saber que estaba haciendo algo por ellos. Decidí que era hora de volver a casa. Quería verlos, ver cómo estaban, ver la casa nueva, la nevera, el televisor. Quería saber que mi esfuerzo había valido la pena. No avisé a nadie, quería que fuera una sorpresa. Solo le escribí a Nicolás un día antes para preguntarle dónde era la nueva casa. Su respuesta me dejó helado. ¿Cómo que vienes? ¿Por qué no me dijiste antes?, escribió. Su tono era extraño, como si estuviera nervioso. Luego añadió, la casa es la misma de siempre, Andrés. No nos hemos mudado. Me quedé mirando el mensaje, confundido. ¿La misma casa? Pero yo había enviado dinero para el alquiler de una casa nueva, una más grande, más cómoda. Había estado pagando por meses. ¿Cómo que seguían en la misma casa vieja? Algo no estaba bien. Intenté llamarlo, pero no contestó. Le escribí de nuevo, pero solo respondió con evasivas, hablamos cuando llegues, tranquilo. Cuando aterricé en mi ciudad, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Había imaginado este momento tantas veces, llegar a una casa nueva, ver a mis padres contentos, quizás hasta orgullosos de mí por primera vez. Pero las palabras de Nicolás no dejaban de darme vueltas en la cabeza. Algo estaba mal, y lo iba a descubrir. Cuando llegué a la casa,
La misma casa vieja de siempre, con la pintura descascarada y el tejado que siempre goteaba cuando llovía, mi corazón se apretó. Toqué la puerta, y, cuando mi madre abrió, su cara no mostró ninguna alegría. Solo dijo, Andrés, ¿qué haces aquí? Mi padre, que estaba sentado en el sillón viendo televisión en un aparato viejo y pequeño, apenas levantó la mirada. Llegaste, dijo, como si fuera un vecino cualquiera. Nos sentamos en la sala, y empezaron a preguntarme cómo me había ido. Pero no era una pregunta de preocupación, era más como si quisieran cotillear. Les conté que había trabajado como obrero de construcción, como mesero, que me había esforzado mucho. Y entonces pasó, mi madre soltó una carcajada, y mi padre la siguió. Mesero, obrero. ¿En serio, Andrés? Eres un fracasado inútil. Mira a tu hermano. Él sí es alguien. Es un empresario. Él nos mantiene. ¿Tú, de mesero? ¡Qué vergüenza! Sus risas me golpearon como un puñetazo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Empresario? ¿Nicolás, manteniéndolos? Miré a Nicolás, que estaba de pie en un rincón, pálido como un fantasma. No dijo nada, solo bajó la mirada. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Si tan exitoso es Nicolás, dije con la voz temblando de rabia, que él pague sus cuentas, porque yo no voy a mandar ni un dólar más. Todo el dinero que les he enviado, y ni siquiera un gracias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre frunció el ceño, confundido. ¿Qué dinero? Tú no nos has mandado nada. Nicolás es quien nos ha estado manteniendo. Miré a Nicolás, esperando una explicación. Su cara era un poema de culpa. Y entonces, el caos se desató. El silencio en la sala era tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Las risas de mis padres aún resonaban en mi cabeza, pero ahora sus caras mostraban confusión. Mi padre, Luis, seguía mirándome con el ceño fruncido, como si mis palabras fueran un acertijo que no podía descifrar. Mi madre, Marta, tenía los ojos entrecerrados, moviéndolos entre mí y Nicolás, que seguía en el rincón, pálido y con la mirada fija en el suelo. Yo sentía que la sangre me hervía. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir, los callos en las manos, el sudor, el cansancio. ¿Para qué? ¿Para que mis padres pensaran que era un inútil mientras Nicolás se llevaba el crédito? ¿Qué dinero, Andrés? Repitió mi padre, ahora con un tono más firme. Tú no nos has mandado nada. ¿De qué estás hablando? Miré a Nicolás, esperando que dijera algo, que explicara, que admitiera lo que había pasado, pero él seguía callado, con las manos metidas en los bolsillos, como si quisiera desaparecer. La rabia crecía dentro de mí, pero también una tristeza profunda. Nicolás no era solo mi hermano, era mi amigo, el único que me había apoyado cuando me fui. ¿Cómo pudiste haberme traicionado así, Nicolás? Dije, tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaba de la emoción. ¿Qué hiciste con el dinero que te envié? El dinero para la nevera, para el televisor, para la casa nueva, todo lo que te mandé para que ellos estuvieran bien. ¿Dónde está? La cara de Nicolás se puso aún más blanca, si es que eso era posible. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra al principio. Luego, con un hilo de voz, murmuró, Andrés, yo lo intenté, pero no alcanzó. Las cosas son caras, y no alcanzó. Lo interrumpí, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. ¿No alcanzó para qué, Nicolás? Te envié miles, miles que gané trabajando hasta reventarme, mientras tú aquí te hacías pasar por el héroe. Dime la verdad, ¿qué hiciste con el dinero? Mis padres se miraron entre sí, y vi que mi madre empezaba a entender que algo no estaba bien. ¿De qué está hablando, Nicolás? Preguntó ella, con un tono que mezclaba incredulidad y sospecha. Tú nos dijiste que el dinero que nos dabas era tuyo, que lo ganabas con tus negocios. ¿Qué es esto de que Andrés te enviaba dinero? Nicolás tragó saliva, y, por un momento, pensé que iba a inventar otra excusa, pero entonces algo en él se derrumbó. Sus hombros cayeron, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, dijo, casi en un susurro. Lo siento mucho, Andrés. No quería que pasara esto. ¿Que no querías? Grité, dando un paso hacia él. Explícate, Nicolás. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Dónde está la nevera nueva? ¿Dónde está el televisor de 70 pulgadas que te pedí que compraras para papá? ¿Dónde está la casa nueva que supuestamente estabas alquilando para ellos? Dímelo. Mi madre se levantó del sofá, con las manos en la cintura. Nicolás, habla claro. ¿Qué está pasando aquí? Mi padre, que normalmente era el más callado, también se puso de pie, y su cara mostraba una furia que pocas veces le había visto. Si Andrés está diciendo la verdad, más te vale explicarte ahora mismo, dijo, con una voz que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Nicolás se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrar lo que estaba pasando. Luego, con la voz temblorosa, empezó a hablar. Al principio, si les di el dinero, Andrés. Compré comida, pagué algunas cuentas, pero después las cosas se complicaron. No estaba ganando tanto como les decía, y usé parte del dinero para otras cosas. ¿Otras cosas? Pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué cosas, Nicolás? Él dudó, mirando al suelo,
como si ahí estuviera la respuesta. Y entonces, mi madre soltó un grito ahogado. El coche, dijo, señalándolo. Ese coche nuevo que compraste hace unos meses. Nos dijiste que lo habías pagado con tus ahorros, que habías cerrado un negocio grande. Eso fue con el dinero de Andrés, ¿verdad? El silencio de Nicolás fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Usaste mi dinero para comprarte un coche?, pregunté, con la voz quebrada. No sabía si quería gritar o llorar. Todo lo que envié para que mamá y papá estuvieran bien, lo gastaste en ti. Nicolás levantó la mirada, y las lágrimas corrían por sus mejillas. No todo, Andrés. Al principio, sí les di, te juro. Pero luego, no sé, me dejé llevar. Quería que pensaran que yo era exitoso, que me vieran como alguien importante. No quería que me vieran como te veían a ti. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho. Como me veían a mí, repetí, sintiendo que la rabia y el dolor se mezclaban. Como el fracasado, el inútil. ¿Por eso me robaste? Para que ellos pensaran que tú eras el héroe. No fue así, exclamó Nicolás, dando un paso hacia mí. Yo te admiro, Andrés. Siempre lo he hecho, pero, no sé, me equivoqué. Quería que me quisieran, que estuvieran orgullosos de mí. Y, cuando empezaste a enviar el dinero, fue fácil decir que era mío. Lo siento, de verdad, lo siento. Mi padre dio un puñetazo en la mesa, haciendo que los vasos que estaban encima temblaran. Eres un mentiroso, gritó. Nos hiciste creer que tú eras el que nos mantenía, mientras tu hermano se mataba trabajando allá afuera. ¿Cómo pudiste? Mi madre se llevó las manos a la cara, y vi que también estaba llorando. Andrés, dijo, mirándome con una mezcla de culpa y dolor. No sabíamos nada. Pensábamos que no estabas haciendo nada. Nicolás nos dijo que él pagaba todo, que él era el que nos ayudaba. Nunca mencionó que tú enviabas dinero. Mi padre dio un paso hacia Nicolás, y, por un momento, pensé que iba a golpearlo, pero, en cambio, solo lo señaló con el dedo. Eres una vergüenza, dijo, con una voz llena de desprecio. Tu hermano se fue a otro país, trabajó como hombre, y tú le robaste. Nos engañaste a todos. Mi madre se acercó a mí y, para mi sorpresa, me abrazó. Era la primera vez en años que sentía su cariño. Andrés, perdónanos, dijo, con la voz rota. No sabíamos. Pensábamos que no estabas haciendo nada, pero ahora veo que eres el único que realmente se preocupó por nosotros. Ese abrazo debería haberme hecho sentir mejor, pero, en ese momento, solo sentía vacío. Miré a Nicolás, que seguía llorando, y algo dentro de mí se endureció. Desde este momento, dije, mirándolo fijamente, dejas de ser mi hermano. No quiero volver a saber de ti. Me traicionaste, y eso no lo voy a perdonar. Nicolás intentó decir algo, pero no lo dejé. Me di la vuelta y salí de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Afuera, el barrio seguía igual, con los mismos perros ladrando, los mismos niños jugando en la calle, pero yo ya no era el mismo. La traición de Nicolás me había roto algo por dentro, pero también me había abierto los ojos. No necesitaba la aprobación de nadie, ni de mis padres, ni de mi hermano. Lo que había logrado, lo había hecho por mí mismo. Esa noche no pude quedarme en casa. La traición de Nicolás me quemaba por dentro, así que me fui a un hotel cercano. Pero, al día siguiente, obligué a Nicolás a vender el coche, y me devolvió parte del dinero, aunque no todo lo que me debía. Mis padres me apoyaron. Por primera vez, sentí su respeto. Nicolás pidió quedarse en la casa, but my father cut him off. No, this house was paid for by Andrés. You live. Mi madre no lo contradijo. Nicolás, sin decir nada, tomó su mochila y salió. No lo seguí. En los días siguientes, mis padres cambiaron. Mi madre no paraba de disculparse, y mi padre me dio una palmada en el hombro. Eres un hombre, Andrés, dijo. Esas palabras valían oro. Me quedé unas semanas y usé mis ahorros para alquilar una casa nueva, más grande, en un mejor barrio. Compré una nevera, un televisor de 70 pulgadas para que mi papá viera sus partidos, y amueblé la casa. Verlos felices hizo que todo valiera la pena. Nicolás vendió el coche, pero solo me devolvió una parte del dinero. No me importó mucho. Lo importante era que mis padres sabían la verdad. Supe que trabajaba en un taller, intentando salir adelante. A veces, pienso en los viejos tiempos, las risas, los partidos de fútbol, pero su traición lo cambió todo. Antes de volver al extranjero, cenamos en la nueva casa. Mi padre levantó un vaso de jugo. Gracias, Andrés, por no rendirte. Estamos orgullosos de ti. Sonreí, conteniendo las lágrimas. Gracias, papá. Cuando regresé al país donde trabajaba, sentí una libertad nueva. La traición de Nicolás dolió, pero me liberó. No necesitaba probarle nada a nadie. Lo que logré, lo hice por mí. Seguiré adelante, construyendo una vida que me enorgullezca. Suscríbete para más historias diarias.